que se quitara la vida expuso los crímenes del amante de su esposa, el pastor de la iglesia. Joe y Cynthia Musante tenían 18 años de casados y 2 hijos, pero él tenía una fuerte adicción al alcohol, debido a lo cual también padecía de depresión. Sin embargo, un día tomó la firme decisión de cambiar su vida, y qué mejor lugar para comenzar de nuevo que una iglesia. Fue en ese momento que él y su familia decidieron congregarse en la iglesia del pastor Arthur Schimmer, quien también estaba casado y tenía 2 hijas de su primera esposa, la cual ya había fallecido. Joe servía felizmente en la iglesia haciendo trabajos de construcción, que era su área de desempeño, pero lo que él no sabía es que su esposa Cynthia había comenzado a tener una aventura con el pastor de la iglesia, y fue Samantha, la hija de este matrimonio, quien los descubrió, pues encontró muchos mensajes entre su madre y este pastor que eran propios más bien de unos amantes. Cuando Joe se empezó a llenar de sospechas, ella se lo contó todo a su padre, y este confrontó a Cynthia, quien le dijo que terminaría su relación con el pastor. Sin embargo, Joe se dio cuenta que ella seguía hablándose a escondidas con él. Y el 29 de octubre de 2008, Joe decidió ponerle fin a todo esto de una buena vez, desafortunadamente de la peor manera posible. Tomó su arma, forzó su entrada en la iglesia y en la oficina de Arthur se sentó en el escritorio que él mismo había construido y se quitó la vida. En los servicios fúnebres de su hermano, Rose Cove comenzó a ver que las cosas no habían estado bien en el matrimonio de este y comenzó a cuestionar a Cynthia, y entonces esta le confesó que ella y el pastor estaban enamorados. Rose siguió indagando más y se dio cuenta de que este pastor había tenido 2 esposas que habían muerto en accidentes muy trágicos. Y no solamente esto, sino que la última de sus esposas, esto no lo había mencionado, pero tenía 3 meses de haber fallecido. Entonces, que Betty, la segunda esposa, perdiera la vida solo 3 meses antes de que su hermano partiera, le pareció a ella demasiado conveniente para que estos dos pudieran estar juntos, y denunció a este hombre ante la congregación, y él quedó relevado de su cargo. Pero esto no le parecía a ella suficiente, así que fue ante las autoridades y les expuso sus sospechas. Ellos no tenían conocimiento de lo que pasó con la primera esposa de Arthur, porque ellos en ese momento vivían en otra ciudad, y por supuesto que también a ellos les pareció muy sospechoso todo esto y comenzaron a investigar. Primero revisaron nuevamente la muerte de Joe, pero descubrieron que efectivamente él mismo se había quitado la vida. Sin embargo, al seguir revisando las demás muertes y dar con la de Betty, su segunda esposa, la cual había muerto en un accidente de coche, según decía Arthur, pero al revisar las fotografías y la evidencia, descubrieron que no era posible que este auto fuera a la velocidad que Arthur decía, porque no habían marcas de neumáticos en la calle, las bolsas de aire no se habían desplegado e incluso unas monedas que estaban sobre la consola del coche todavía continuaban ahí. Además de todo, la sangre encontrada en este auto no consistía con el aparatoso accidente que Arthur decía que habían tenido. Además, la primera persona que se acercó para ayudarle dijo que Arthur tenía una actitud muy extraña en ese día y que el carro no estaba dañado como para no llevar a su esposa al hospital. Sin embargo, él se había quedado esperando ayuda. Entonces fueron a revisar la iglesia y encontraron que en el garage había un rastro de sangre que iba desde la puerta hacia el carro, y esta sangre era de Betty, y también estaban las heridas que ella presentaba en su cabeza, que al igual que todo lo demás no concordaban con el accidente descrito, sino más bien con golpes con un objeto contundente. Entonces Arthur fue finalmente arrestado, y cuando los oficiales lo apresaron, él estaba en la casa de Cynthia, la viuda de Joe, y ya que él era sospechoso de asesinato, comenzaron a investigar la muerte de la primera esposa
esposa Yule, la que, como ya les contaba, había muerto aspirando las escaleras del sótano, o eso dijo Arthur. Pero las heridas que ella presentaba en su cabeza no concordaban con esta caída, pero sorprendentemente eran iguales a las de Betty, la segunda esposa. Y de hecho el médico forense que revisó su cadáver había pedido que investigaran más a fondo porque a él también esto le pareció muy irregular, pero esta investigación no se llevó a cabo. Yule murió en abril de 1999, 10 años antes que el asesinato de Betty. Las hijas de este hombre y de su primera esposa, Yule, seguían pensando y siguen hasta la fecha, me imagino, pensando que su padre es inocente. Sin embargo, él fue acusado de la muerte de sus dos esposas y fue condenado a cadena perpetua sin la posibilidad de salir en libertad condicional por el asesinato de Betty, más de 20 a 40 años por el asesinato de su primera esposa, Yule. Y si se preguntan qué pasó con Cynthia, pues ella nunca contrajo matrimonio con él, pero sí seguía visitándolo y miraba a sus hijas y a sus nietas como si fueran de ella. Sin embargo, con su hija Samantha no tiene una relación.